El amanecer apenas despuntaba sobre los tejados de Gandía, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras que se reflejaban pálidamente en las fachadas desgastadas del barrio del Raval. En lo alto, una silueta ágil y oscura se movía con la gracia de un felino. Adama Diop, de 17 años, saltaba de un pretil a otro, el viento fresco de la mañana acariciando su piel muy oscura. Un bálsamo efímero para las heridas invisibles que el día inevitablemente le infligiría. Cada salto, cada carrera por las cornisas era una bocanada de libertad, un instante robado a la opresión que la esperaba abajo, en el laberinto de calles que la conducirían al instituto. El Mediterráneo, a lo lejos, brillaba como una promesa, un horizonte vasto e indiferente a su pequeña lucha. La libertad se disolvía con el sol naciente. El descenso a la realidad era un nudo en el estómago. El Instituto Público Ausias March era un hervidero de hormonas, inseguridades y, para Adama, un campo minado de microagresiones y hostilidad abierta. Al cruzar el umbral del patio ya sentía las miradas, algunas curiosas, otras cargadas de un desdén apenas disimulado. Borja Iglesias de la Vega y su séquito ya estaban allí, apoyados en la pared junto a la entrada, el epicentro de la chulería y el privilegio. Borja, con su pelo rubio engominado y su ropa de marca impecable, era el rey indiscutible de aquel pequeño feudo. Sus ojos azules, fríos como el hielo, se posaron en Adama. «Vaya, si ya llegó la sombra», soltó, y las risas de sus acólitos resonaron agudas y crueles. Adama apretó la mandíbula, sus dedos aferrando las asas de su mochila desgastada. No dijo nada. Había aprendido que el silencio era su armadura más resistente, aunque a veces pesara como plomo. Esquivó al grupo, sintiendo un empujón accidental, de uno de ellos, que casi la hizo tropezar. El olor a colonia cara de Borja se mezcló con el amargo sabor de la impotencia en su boca. En su habitación, un pequeño cubículo, en un piso compartido con su madre, en una calle estrecha y ruidosa, Adama encontraba su verdadero refugio. Las paredes estaban cubiertas de bocetos a carboncillo, rostros anónimos llenos de expresión, figuras contorsionadas que parecían gritar lo que ella callaba, paisajes urbanos transformados por una perspectiva única. Sacó su cuaderno y un lápiz. Las palabras de Borja, la sombra, resonaban en su cabeza. Comenzó a dibujar una silueta oscura, pero de ella emergían raíces profundas que se aferraban a una tierra invisible, y de sus manos brotaban pájaros de colores brillantes que volaban hacia una ventana de luz. Su madre, antes de salir para uno de sus múltiples trabajos de limpieza, le había dicho una vez, acariciándole el pelo rizado: «Tu piel es hermosa como la noche estrellada, Adama. No dejes que nadie te diga lo contrario». Recordaba el calor de su mano, el cansancio en sus ojos, y una oleada de determinación la recorrió. No se dejaría apagar. La clase de literatura con don Manuel Robles era un oasis relativo. Robles, un hombre de unos 50 años, con el pelo entrecano revuelto y una mirada que parecía haberlo visto todo, tenía una forma peculiar de impartir su asignatura. A menudo divagaba, citando a poetas olvidados o lanzando preguntas que dejaban a la mayoría de los alumnos perplejos. Sin embargo, Adama sentía que detrás de su fachada cínica había una chispa de algo más. Fue un lunes cuando don Manuel, tras una perorata sobre la importancia de la voz individual en un mundo homogeneizado, anunció el concurso. El ayuntamiento, en su infinita sabiduría, dijo con un deje de ironía, ha decidido patrocinar un concurso de diseño de carteles para el Festival Cultural de Primavera. El tema, voces diversas. Un intento loable, supongo, de maquillar la monotonía imperante. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la clase. Hay un pequeño premio en metálico y, lo que es más importante, la posibilidad de que vuestro trabajo se exhiba por toda la ciudad. La fecha límite es dentro de un mes. Un murmullo recorrió el aula. Adama sintió un aleteo en el pecho. ¿Voces diversas? La frase resonó en ella. Borja desde el fondo soltó una carcajada. Diversas, dice. A ver qué pinta la gente rara. Sus amigos rieron la gracia. Don Manuel suspiró, pero no dijo nada directamente a Borja. Continuó explicando los detalles técnicos. Al final de la clase, mientras Adama recogía sus cosas, el profesor se acercó a su pupitre. Había visto, de refilón, algunos de los dibujos que ella hacía en los márgenes de sus apuntes. «Tienes buena mano, Adama», comentó, casi en un susurro, como si fuera un secreto. «No dejes que ese talento se oxide. A veces un dibujo puede gritar más fuerte que 1000 palabras». Y sin esperar respuesta,
Las palabras de don Manuel, inesperadas, encendieron una pequeña llama en el interior de Adama. Esa noche no dibujó figuras de angustia. Sacó una cartulina grande, de las pocas que su madre había podido comprarle, y empezó a trazar líneas, a imaginar colores, voces diversas. Quizás, solo quizás, ella tenía una voz que merecía ser escuchada, o al menos vista. Los días siguientes, Adama se sumergió en su proyecto. Investigó sobre la historia de Gandía, sobre las olas de inmigración que habían llegado a sus costas, sobre los patrones de los azulejos árabes que aún adornaban algunos edificios antiguos del Raval. Su cartel comenzó a tomar forma. Un intrincado árbol cuyas raíces eran siluetas de barcazas y pateras, un tronco formado por un mosaico de rostros de diferentes etnias y edades y unas ramas que se extendían hacia un sol brillante, cada hoja un símbolo de una cultura distinta, todas unidas en una copa vibrante. El fondo evocaba el mar Mediterráneo, con sus azules profundos y sus olas texturizadas con fragmentos de poemas en diferentes idiomas. Era ambicioso, complejo, y ponía en él cada gramo de su alma. Pero el secreto no duró mucho. Una compañera de clase, de las pocas que a veces le dirigía una palabra amable, la vio con un boceto avanzado en la biblioteca. La noticia, como un reguero de pólvora, llegó a oídos de Borja. La reacción no se hizo esperar. El acoso se volvió más personal, más cruel. ¿La negrita quiere ser artista?, se burlaba Borja en los pasillos. ¿Qué vas a pintar, Adama? ¿El menú del día de tu país? Los insultos eran como pequeñas agujas envenenadas. Le escondían los lápices, aparecían pintadas despectivas en su taquilla. Un día encontró su cuaderno de bocetos en la papelera del baño, una de las páginas donde había esbozado una idea para el cartel, arrancada y arrugada. El mensaje era claro: no te atrevas. Adama se sintió al borde del abismo. La desesperación era un nudo frío en la garganta. ¿Para qué seguir? ¿Para qué exponerse a más humillaciones? Una tarde, llegó a casa con la intención de romper la cartulina, de abandonar. Su madre estaba en la cocina, preparando una cena sencilla con los pocos ingredientes que tenían. La vio moverse con esa dignidad callada, con esas manos curtidas por el trabajo duro, y recordó el viaje que habían hecho juntas. El miedo en los ojos de su madre, pero también la feroz determinación de darle un futuro mejor. Recordó las historias de su abuela en Senegal, una mujer fuerte que había luchado contra la adversidad toda su vida. La rabia, una rabia fría y clara, comenzó a desplazar a la desesperación. No, no se rendiría. No les daría esa satisfacción. Volvió a su habitación y miró el boceto vandalizado. Con manos temblorosas lo recogió. Y entonces una idea surgió. Incorporaría esa agresión a su obra. El desgarro, la arruga, se convertirían en parte del mensaje. Su cartel no solo hablaría de diversidad, sino también de la violencia que sufre esa diversidad y de la resiliencia que nace de ella. Don Manuel, aunque no sabía con certeza que Adama estaba trabajando en el cartel, percibía la creciente tensión a su alrededor. En sus clases, comenzó a introducir lecturas sobre la resistencia a través del arte, sobre poetas y pintores que habían usado su talento para denunciar la injusticia. Hablaba de Federico García Lorca, de Miguel Hernández, de artistas africanos contemporáneos. Nunca miraba directamente a Adama al hablar de estos temas, pero ella sentía que de alguna manera esas palabras eran también para ella. Una tarde la encontró sola en el pasillo, visiblemente afectada después de un nuevo encontronazo con el grupo de Borja. «Adama», le dijo con suavidad, «hay tormentas que parecen querer arrancarnos de raíz, pero a veces son esas mismas tormentas las que obligan a las raíces a aferrarse con más fuerza. No dejes que te silencien, nunca». El día de la entrega de los carteles llegó. Adama había trabajado hasta altas horas de la noche, puliendo cada detalle. Su obra era una explosión de color y significado, pero también llevaba las cicatrices de la lucha. El papel rasgado estaba integrado, como una herida que se negaba a ocultarse. Esperó hasta el último minuto, cuando los pasillos estaban casi vacíos. Con el corazón latiéndole con fuerza, entró en la sala de profesores y depositó su cartel en la pila de trabajos entregados sin que nadie la viera. Un pequeño acto de desafío, un salto al vacío. La exposición de los carteles se montó en el salón de actos del instituto. Eran anónimos, identificados solo por un número. El murmullo de los estudiantes y profesores al recorrer la muestra era constante, y entonces las miradas comenzaron a detenerse frente a uno en particular. El número 17. El árbol de Adama,
Su impacto era innegable, los colores vibrantes, la complejidad del simbolismo, la técnica depurada. Incluso aquellos que no entendían completamente todas sus referencias sentían su fuerza emocional. Adama, oculta entre la multitud, observaba las reacciones. Vio a algunos compañeros señalarlo con admiración. Vio a profesores cuchichear entre ellos, impresionados. Y vio a Borja. Borja Iglesias de la Vega se detuvo frente al cartel número 17. Su expresión cambió. Primero, desconcierto. Luego, una especie de reconocimiento torcido. Miró a su alrededor, buscando. Sus ojos se cruzaron brevemente con los de Adama. Ella sostuvo la mirada un instante antes de apartarla. Una sonrisa helada se dibujó en los labios de Borja. No podía ser. Esa sombra no podía haber hecho algo así. Pero había algo en la fuerza del trazo, en la audacia del concepto, que lo inquietaba. Si era ella, no podía permitir que ganara. El jurado estaba compuesto por 3 profesores, incluyendo a don Manuel y un concejal de cultura del ayuntamiento, un hombre llamado Ricardo Balbuena, conocido en la ciudad por sus negocios y su amistad con la familia Iglesias de la Vega. La tensión en la sala de deliberaciones era palpable. El número 17 es artísticamente sobresaliente, comenzó diciendo la profesora de plástica, una mujer joven y entusiasta. El concepto es poderoso, la ejecución impecable. Otro profesor asintió. Sin duda, tiene una madurez sorprendente. Don Manuel escuchaba en silencio, sus ojos fijos en la reproducción del cartel sobre la mesa. Fue entonces cuando intervino el concejal Balbuena. Sí, bueno, no está mal técnicamente, dijo con un tono displicente. ¿Pero no les parece un poco conflictivo? ¿Un poco divisivo para un evento que busca unir a la comunidad? Esas imágenes de barcazas podría interpretarse como una crítica, ¿no creen? Quizás algo más alegre, más positivo, sería más adecuado. Borja, mientras tanto, no perdía el tiempo. Había llamado a su padre. Le había contado a su manera que había un cartel progre y anti-español que estaba gustando mucho y que temía que ganara. No mencionó a Adama. Solo sembró la duda. La presión comenzó a sentirse en la sala del jurado. El concejal Balbuena insistía en que debían buscar algo más representativo del espíritu festivo. Don Manuel, hasta entonces callado, tomó la palabra. Ricardo, dijo, su voz tranquila pero firme, dirigiéndose al concejal. El tema del concurso es voces diversas. Hay algo más diverso y, por desgracia, más real en nuestra sociedad actual que las historias de aquellos que cruzan el mar buscando una vida mejor, trayendo consigo sus culturas, sus esperanzas y también sus heridas. Este cartel no es divisivo, es valiente. Habla con una voz que merece que necesita ser escuchada. Y lo hace con una calidad artística que muchos profesionales envidiarían. La profesora de plástica apoyó a don Manuel. El otro profesor parecía dudar, mirando de reojo al concejal. Además, continuó don Manuel, dejando caer sus palabras con cuidado, me ha llegado el rumor de que ha habido ciertos intentos de intimidación hacia algunos participantes. Sería una lástima que este jurado se dejara influenciar por algo más que el mérito artístico y la fuerza del mensaje. No miró a nadie en particular, pero el concejal Balbuena se removió incómodo en su silla. Conocía la reputación de Robles, un hombre íntegro, difícil de amedrentar. La deliberación se prolongó. Adama esperaba en el patio sentada en un banco apartado, el corazón encogido. Cada minuto era una eternidad. Vio a Borja pasar con su grupo, riendo con demasiada fuerza, como si ya supiera el resultado. Finalmente, la puerta del salón de actos se abrió. El director del instituto, con el concejal Balbuena y don Manuel a su lado, subió al pequeño escenario improvisado. Un silencio expectante llenó el espacio. El director carraspeó. Tras una larga y concienzuda deliberación, el jurado ha tomado una decisión. Este año el nivel ha sido excepcionalmente alto. Palabras de relleno que Adama apenas oía. El segundo premio es para el cartel número 9, por su originalidad y frescura. Aplausos dispersos. Y el primer premio del concurso Voces Diversas, el director hizo una pausa dramática, es para el cartel número 17. Adama sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Había oído bien? Un aplauso cerrado estalló, mucho más fuerte esta vez. Miró a su alrededor, aturdida. La gente la miraba, sonreía. Algunos compañeros, incluso aquellos que nunca le habían dirigido la palabra, la señalaban con el pulgar hacia arriba. Pedimos al autor o autora del cartel número 17 que suba a recoger su premio, dijo el director. Por un instante Adama no pudo moverse. El miedo y la sorpresa luchaban en su interior.
Pero entonces sintió una mano en su hombro. Era don Manuel, que se había acercado sin que ella se diera cuenta. «Ve, Adama», le dijo en voz baja, una rara sonrisa iluminando su rostro. «Es tu momento, tu voz». Con piernas temblorosas, Adama se levantó y caminó hacia el escenario. Cada paso era una victoria. Al subir, vio la cara de Borja entre la multitud. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una mueca de incredulidad y rabia contenida. Sus ojos azules la taladraban, pero por primera vez Adama no bajó la mirada. Lo sostuvo un instante antes de volverse hacia el director. El concejal Balbuena le entregó el sobre con el premio y un diploma. Su sonrisa forzada no llegaba a sus ojos. El director le estrechó la mano. Los aplausos seguían sonando. Adama apenas pudo articular un tímido «gracias». Los días que siguieron fueron extraños, diferentes. Su cartel, con su nombre debajo, se exhibió en la entrada del instituto. Luego apareció reproducido en diferentes puntos de Gandía como parte de la promoción del festival cultural. Ver su obra, su nombre, en público, era una sensación abrumadora. Ya no era invisible. Borja intentó algunas represalias, comentarios más venenosos si cabe, algún intento de aislamiento por parte de su grupo, pero algo había cambiado. La victoria de Adama, la defensa pública de su obra por parte de don Manuel, le habían otorgado una especie de escudo. La atención estaba sobre ella, pero de una forma diferente. Ya no era solo la sombra. Era Adama Diop, la artista. Don Manuel se convirtió en un mentor más presente. Hablaban de arte, de literatura, de la vida. Él la animó a preparar un portafolio, a solicitar becas para escuelas de arte. «Tienes un don, Adama», le decía, «pero el don sin trabajo y sin coraje se marchita». Adama no se transformó de la noche a la mañana en una persona extrovertida y segura de sí misma. Las cicatrices del acoso seguían ahí, profundas. Pero algo se había encendido en su interior, una llama de confianza, un atisbo de esperanza. En su pequeña habitación seguía dibujando, pero ahora sus figuras no solo reflejaban angustia, sino también fuerza, desafío, belleza. Comenzó a trabajar en su portafolio con una dedicación feroz. Una tarde, meses después, Adama estaba de nuevo en los tejados, pero esta vez no era el amanecer, sino el atardecer. El cielo de Gandía se teñía de colores intensos, muy parecidos a los que ella usaba en sus obras. Miró el horizonte, el mar vasto y libre. Sus movimientos de parkour eran más fluidos ahora, más audaces, como si cada salto fuera una afirmación de su existencia. Sabía que la lucha no había